Bien, amables asistentes, ya estamos listos para iniciar, ya encontrándonos en la recta final de este segundo día de actividades de nuestro Congreso Internacional de Jurisprudencia. Para dar inicio con esta última conferencia del día, intitulada Importancia de la jurisprudencia en la impartición de justicia a nivel local, escuchemos a quien nos hará favor de presentarnos a nuestra distinguida ponente. Él es el Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Poder Judicial del Estado de México, doctor Ricardo Sepúlveda Higuines. Muchas gracias, muy buenas tardes. Continuamos con nuestros trabajos de este congreso. Yo les agradezco a todos los participantes, ponentes, conferencistas, asistentes, estudiantes, profesores, profesionales del derecho. Entre todos, de manera conjunta, estamos haciendo este congreso y yo creo que con muy buenos resultados, avanzando. Y ahorita, en esta tarde, vamos a abordar quizá una de las temáticas más importantes en el diseño de este congreso, que es concretamente la importancia que tiene la jurisprudencia en el ámbito local. Estamos en el ámbito local, hemos hablado de jurisprudencia y ahora quisiéramos meternos más a la experiencia de lo que es esta relación entre jurisprudencia y ejercicio de la jurisdicción en el ámbito local. Y para eso, pues es lógico que invitemos a quizá de las personas más autorizadas en el Estado de México para hablar de ello, que es la magistrada Armida Ramírez Dueñas, doctora en Derecho, magistrada en retiro, con una larga trayectoria y experiencia. Yo creo que nadie más podría hablarnos con tal autoridad moral sobre este tema. Y por lo tanto, pues yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación y me voy a permitir hacer una breve relación de su semblanza para luego posteriormente darle la palabra y aprender de sus mensajes, de su experiencia y nuevamente animarles también a que aprovechemos su presencia para hacerle algunas preguntas al final de su exposición. La magistrada Armida es doctora en Derecho, maestra y especialista en Administración de Justicia, también maestra en Docencia y Desarrollo de Competencias, posgraduada en Sistema Financiero Mexicano, Derecho Mercantil, Derecho Bancario, Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho de Amparo, diplomada contra la corrupción y estrategias para combatirla, en argumentación jurídica, contratos, docencia y reflexión universitaria, derecho judicial, formación de formadores, experta en estrategias didácticas y evaluación de competencias, mediadora también privada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en competencia laboral en el estándar de competencia. Ha tenido también estudios en España, en curso de especialidades en Derecho de Consumo, Contratos y su regulación, formación judicial en Derecho Mercantil, reflexiones sobre formación de jueces en Iberoamérica y otra larga lista de cursos y ámbitos en los que se ha preparado académicamente. Pero por otro lado, pues ha sido jueza, magistrada, durante también un largo trayecto. Actualmente es magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pero se desempeñó como juez por concurso en los juzgados Séptimo Civil de Toluca, Séptimo Civil de Tlalnepantla, Tercero Civil de Tlalnepantla, magistrada interina de la Primera Sala Civil Colegiada de Toluca, magistrada por concurso de oposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrita a la Primera Sala Civil Colegiada de Texcoco, a la Primera Sala Civil Colegiada de Tlalnepantla, a la Segunda Sala Civil Colegiada de Tlalnepantla igualmente, y a la Sala Constitucional hasta agosto
del 2019. Pues como ven, una larguísima y amplísima trayectoria. Recientemente recibió un reconocimiento por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del presidente del Poder Judicial del Estado de México. Y pues es para nosotros, magistrada, un gran honor tenerla aquí. Le damos la palabra, va a pasar ella al podio. Adelante, somos todo escucha y atento a lo que nos vaya a comentar. Buenas tardes. Agradezco la amable invitación de parte del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Ricardo Sodi Cuéllar, del coordinador de la Coordinación Administrativa de Jurisprudencia, el doctor Ricardo Sepúlveda, por esta amable invitación. E igualmente agradezco al director general de esta escuela, el doctor Jaime López Reyes. Y bien, para mí es verdaderamente un honor y un placer el poder estar con ustedes esta tarde, en la que vamos a abordar y vamos a hacer algunas reflexiones en relación a la importancia de la jurisprudencia en el Estado de México. Podemos decir que es importante destacar el sistema jurisprudencial recientemente adoptado por el Poder Judicial en el Estado de México, de acuerdo a las reformas recientes que se hicieron y que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que se publicó el 6 de octubre de 2022. En esta ley ya se regula el sistema de integración de jurisprudencia por reiteración, como ustedes lo han estado viendo en el transcurso de estas sesiones. O sea, se incorpora una regulación de un sistema de jurisprudencia que va acorde precisamente con la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incorporación de la 11ª época de jurisprudencia, en la que en forma expresa se contempla la jurisprudencia por precedentes, que como ustedes saben se considera y se ha considerado en los foros de análisis y reflexión que ha sido un enorme avance, porque ello permite a través de un precedente crear la obligatoriedad en una resolución que finalmente va a aplicar obligatoriamente a todas las autoridades del país. Nosotros en el Estado de México, como Estado vanguardista que somos en el Poder Judicial y como referente en muchos aspectos que lo hemos sido a lo largo de la historia y de la evolución del Poder Judicial, no nos podíamos quedar atrás. Y teníamos precisamente que cumplir con ese reto. Y por ello, precisamente en esta ley orgánica de octubre de 2002, se regula el sistema de jurisprudencia por reiteración, por precedentes y por contradicción. Y como algo todavía más novedoso, se agrega el precedente por consideración. Entonces tenemos que el precedente por consideración también es de una enorme relevancia, porque va a posibilitar a las partes en un procedimiento que hagan la denuncia en un momento determinado de un caso similar que haya sido resuelto en otro juicio, en su juicio, para el efecto de que pueda aplicarse este sistema de jurisprudencia, de integración de la jurisprudencia. Ahora bien, con motivo precisamente de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de octubre de 2022 y que es la vigente actualmente, también se expide un acuerdo del Pleno del Tribunal
en el que se prevé la elaboración y publicación del manual para la formulación y registro de tesis y jurisprudencias. O sea, en este manual, en una forma muy puntual, se van estableciendo cuáles son los requisitos que se deben seguir para la formación y el registro de tesis de jurisprudencia. Este manual, obviamente que forma parte del marco normativo del nuevo sistema de integración de jurisprudencia. Y este marco normativo está regulado en la ley orgánica, en el manual y además en ese acuerdo del Pleno en el que se ordena precisamente su publicación. En esta forma nos damos cuenta cómo ha iniciado la tercera época de jurisprudencia en el Poder Judicial del Estado de México como una herramienta para la defensa efectiva de los derechos humanos y la participación de las y los abogados litigantes en el desarrollo de la jurisprudencia. Sí tenemos muy claro que la jurisprudencia, quienes son los órganos obligados de impartirla, son los órganos jurisdiccionales. Pero también los postulantes están obligados a poder tener un conocimiento amplio de la jurisprudencia para saber cómo citarla, cómo invocarla en sus pretensiones, en sus promociones, en sus demandas, en su contestación de demanda, en el periodo probatorio si fuere necesario, en la etapa de alegatos, porque finalmente en esa forma van a poder contribuir a convencer al juzgador de que lo pretendido por ellos en el procedimiento tiene un sustento no únicamente en la norma, sino además también en un criterio jurisprudencial. Hay ocasiones en que sabemos que una norma es genérica y posiblemente exista alguna imprecisión o alguna oscuridad en relación con la aplicación de esa norma a cada caso en particular. Porque los casos que se presentan rebasan en ocasiones, pareciera ser que rebasan a lo establecido en la normatividad, pero no es así, porque precisamente a través de la jurisprudencia nos podemos ayudar y orientar para poder precisar cuál es el alcance, el contenido y el sentido de esa norma. Ahora, en este momento, lo que se destaca es que esta herramienta también es para obtener una defensa efectiva de los derechos humanos, porque nosotros tenemos claro que a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, tenemos un nuevo derecho, o sea, un cambio completo en la aplicación del derecho y al igual en la jurisprudencia. Y entonces es importante que la jurisprudencia vaya acorde con los cambios legales, con los cambios constitucionales y además que se incorporen herramientas como son la adaptación de las tecnologías como una herramienta fundamental para la difusión de la jurisprudencia. En esas condiciones, la jurisprudencia, entendida como el conjunto de decisiones judiciales que establecen criterios interpretativos de la ley, juega un papel importante en la impartición de justicia del Estado de México. ¿Por qué cobra una gran relevancia
el nuevo sistema de jurisprudencia en la impartición de justicia del Estado de México. Cobra una gran importancia porque el Estado de México, como ustedes lo saben, es un estado con una población considerable y una compleja diversidad de casos legales. O sea, la población que tenemos en el Estado de México no es igual a ninguna otra entidad federativa. E incluso algunos países no tienen la población que tenemos en el Estado de México. Y precisamente cada espacio, cada sector, cada división territorial de los distintos distritos judiciales tiene problemáticas distintas. Y por ello es importante que ante esta compleja diversidad se implemente un sistema de jurisprudencia que satisfaga y cumpla con las necesidades de cada uno de los distritos judiciales, porque finalmente es la forma como realmente se van a ver beneficiados cuando realmente exista una claridad y consistencia en la jurisprudencia que se aplica en una resolución que en alguna forma interpreta una norma, pero no la norma genérica y la norma fría que está contenida en el ordenamiento jurídico, sino que va precisamente a interpretar y aplicar esa norma con base en un criterio jurisprudencial que se dicte acorde a las necesidades de ese sector de la población y también y muy particularmente a ese caso en particular. Esto lo podemos lograr precisamente con la integración de la jurisprudencia en alguna de las formas en las que está regulada. Ya se determinará para cada caso cuál es la idónea. Y además tiene la gran ventaja de que al analizarse en junta plenaria se van a compartir diversos puntos de vista por los integrantes de esa junta plenaria. Diversos puntos de vista que van a nutrir ese criterio y obviamente que van a dar una solución más efectiva a cada uno de los casos que se someten a consideración del órgano jurisdiccional. Una de las principales razones por las que la jurisprudencia es crucial e importante en el Estado de México es precisamente para garantizar la uniformidad en la aplicación de la ley. Porque una vez que ya se establecen precedentes claros y consistentes, los tribunales pueden evitar interpretaciones arbitrarias de las normas legales. Y todo ello promueve la equidad y la certeza jurídica para todos los ciudadanos del Estado. O sea, la sociedad exige equidad. La sociedad exige certeza jurídica en las resoluciones. La jurisprudencia se viene a constituir en una herramienta más que contribuye precisamente a promover la equidad y la certeza jurídica cuando la norma requiere de su interpretación. Y esto
es especialmente importante en un contexto como el nuestro, como el del Estado de México, como el mexiquense. ¿Por qué? Porque nuestro Estado, como lo he estado expresando y como todos ustedes lo saben, tenemos una diversidad de casos legales que pueden llevar a los juzgados, a los órganos jurisdiccionales, a interpretaciones divergentes si no existe una base jurisprudencial sólida. Tenemos, como lo he dicho, distintas problemáticas sociales. Nosotros contamos en el Estado de México con 4 regiones. La del Valle de Toluca, que presenta una problemática determinada en cuanto al planteamiento de casos que se someten a la consideración de los órganos jurisdiccionales que son competentes en el Valle, todo lo que comprenden los distritos judiciales del Valle de Toluca. O sea, Toluca, Lerma, Ixtlahuaca, Tenancingo, Tenango, por mencionar algunos. Y por otra parte, tenemos la zona oriente del Estado de México. La zona oriente es otra zona de una gran población con una problemática completamente distinta. Una problemática que se caracteriza por el ejercicio recurrente de determinadas acciones. Por ejemplo, en la materia civil, o sea, es muy frecuente que se promuevan acciones reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, los que conocen esa región lo saben. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, a los asentamientos humanos. En materia familiar, tenemos, o sea, una disfunción familiar, o sea, en las familias, impresionante. En la materia penal, igualmente tenemos altos índices de delitos, ¿sí? Entonces, pero finalmente estas personas se encuentran dentro de un contexto determinado en esa región, al igual que los que están en el Valle de Toluca, al igual que los que están en la zona conurbada de Tlalnepantla, ¿sí? Que es la zona Tlalnepantla, Huixquilucan, Cuautitlán, Zumpango. Entonces tenemos zonas completamente complejas. Y por otra parte, o sea, por si todo esto no fuera suficiente, tenemos la región de Catepec, con una población inmensa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos todo este tipo de cuestiones. Si alguien en un momento determinado es juez en Sultepec, los asuntos que en Sultepec va a resolver nada tienen que ver con los que se le presenten en Zumpango, en Otumba o en Iztapaluca, ¿sí? Entonces tenemos regiones muy diversas. Entonces tenemos la gran ventaja de que tenemos un ordenamiento jurídico que contiene normas generales, como debe ser, pero además, si tenemos alguna duda en cuanto a la aplicación e interpretación de la norma, en ese caso en particular, de acuerdo a sus particularidades, si tenemos un criterio jurisprudencial emitido por una sala con
o sea, por una junta plenaria finalmente, o sea, lo presenta a la sala, pero finalmente se analiza en la junta plenaria, como ustedes ya lo saben. Entonces tenemos un criterio que nos amplía la comprensión de ese precepto legal. Y por ello es importante evitar que se emitan criterios, lo que se denomina y lo que los abogados en la práctica procesal dicen, criterios contradictorios. O sea, ¿qué hago? Me presento en el juzgado primero con esta petición de Toluca y me resuelven una forma. Me presento en el juzgado cuarto, en ocasiones del mismo distrito judicial de Toluca, y me resuelve en otra forma. Y bueno, ya qué decir en relación con las demás regiones que ustedes saben y que finalmente he puntualizado. Entonces, sí es muy importante la jurisprudencia en el Estado de México. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto que nosotros tenemos y acudimos al Semanario Judicial de la Federación, que se ha vuelto una herramienta, digo que siempre ha sido y cada vez se ha vuelto en una herramienta invaluable de consulta y de apoyo, no siempre, y que está muy bien sistematizada y que además tiene una forma electrónica incuestionable, ¿sí? O sea, que realmente sí es maravillosa. No obstante, habrá ocasiones en que no sea suficiente, y así es como se emiten los criterios jurisprudenciales en el Estado de México, en la jurisprudencia del Estado de México. Porque esa jurisprudencia no siempre va a ser suficiente para el caso particular que el juzgador va a resolver, porque está interpretando una norma de la legislación local, ya sea del Código Civil o del Código Penal, o igualmente no una norma de carácter sustantivo, sino una norma de carácter adjetivo del Estado de México, que en este momento, mientras no entre en vigor, ¿verdad?, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, seguiremos aplicando y estamos aplicando el Código del Estado de México en la materia adjetiva. Pero resulta que no es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos hacen un análisis, la autoridad federal es un análisis, o sea, muy alejado del contexto social. Es un análisis de carácter estrictamente jurídico, en el que finalmente ellos tienen también una competencia muy amplia, y también no es posible que puedan tener la comprensión total de un precepto, de un ordenamiento local del Estado de México. ¿Y quién es el que puede tener ese conocimiento más amplio, más completo, en base a la experiencia y en base a la gran cantidad de asuntos que resuelve respecto a cada acción, y que además conoce el contexto de el lugar, ¿sí? O sea, todas las condiciones contextuales? Es el juez del Estado de México. Y el juez del Estado de México está saturado de trabajo y ya revisó toda la jurisprudencia del semanario judicial. No le resuelve. ¿A dónde acudo? Entonces, la jurisprudencia que actualmente tenemos contemplada, regulada e implementada en nuestro Estado
es la que nos va a dar la solución, es la que nos va a dar la pauta y la que nos va a dar la certeza, le va a dar la certeza jurídica al juzgador, y que además precisamente va a propiciar precisamente ese equilibrio de la igualdad entre las partes y la certeza jurídica para los ciudadanos del Estado. Y es una forma de evitar que haya resoluciones contradictorias, porque además esa jurisprudencia, al ya estar publicada en el boletín, ya forma parte, ya se incorporó a la normatividad interna, ya forma parte de la normatividad y es obligatoria para ese órgano jurisdiccional. A manera de ejemplo, les voy a mencionar que actualmente ese es un tema que ya está completamente dominado. Pero hace años, cuando entró en vigor el Código de Procedimientos Civiles vigente en 2002, dentro de los requisitos de admisión de la prueba testimonial está regulada la exhibición del interrogatorio en la materia civil, en el Código de Procedimientos Civiles. Y si no se exhibe, la consecuencia es su inadmisión. Yo creo que este es un ejemplo muy sencillo, muy claro, que todos ustedes conocen. En un principio, esta forma de aplicar, o sea, con una interpretación literal, con una interpretación gramatical, ese precepto legal, podemos considerar que es muy rígida, ¿sí? Y en cierta forma lo que está haciendo es violar el artículo 17 de la Constitución en lo relativo al acceso efectivo a la justicia. ¿Por qué? Porque la sociedad, el ciudadano, o sea, los justiciables requieren que haya un acceso efectivo, que no haya obstáculos. Y precisamente también el 17 constitucional establece la supresión de formalismos judiciales. Dice que hay que privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos judiciales. Entonces, el juez por sí mismo está ante un dilema. O sea, yo tengo que dar cumplimiento al 17 constitucional. Y vamos, o sea, avancemos más ya con la implementación de los derechos humanos. El acceso efectivo a la justicia es un derecho humano que como juez tengo que preservar. ¿Qué hago si no tengo? También yo soy un juez que juzgo de acuerdo a las leyes. Yo no puedo hacerlo en una forma distinta a lo establecido en la norma. Estoy ante un dilema porque pareciera que hay una contraposición entre lo dispuesto en el precepto del Código de Procedimientos Civiles y en la Constitución. ¿Pero qué creen? Afortunadamente, en el Estado de México tenemos implementado, previsto y regulado un sistema de jurisprudencia, de integración de jurisprudencia. Y en aquella época, hace algunos años, o sea, a partir del 2011, 2012 y algunos posteriores, surgieron criterios jurisprudenciales de sala, o sea, propios de nuestro tribunal, en donde claramente y en forma expresa se establecía que no era motivo de desechamiento, de inadmisión, sino de prevención. Entonces,
O sea, anteriormente sí había un criterio jurisprudencial en el sentido de que era materia de prevención en la demanda de amparo. Y en ocasiones, precisamente un juez con un criterio, pues quizá osado, decía, voy a aplicarlo, y lo aplicaba por analogía e identidad de razón. Pero la solución, ¿quién me la viene a dar? ¿Por qué es importante entonces la jurisprudencia en el Estado de México? Porque la solución me la está dando mi tribunal. Precisamente hay jurisprudencia en el tribunal, precisamente que se ha emitido con todas las formalidades y requisitos que se establecen para su integración por los magistrados. Y entonces yo ya no tengo duda. O sea, yo en esa forma analizo y resuelvo. E igual para el abogado litigante, para el que postula, es una seguridad jurídica, porque existía incertidumbre de qué se va a resolver. En cambio, si hay criterios jurisprudenciales, o sea, son fuente de consulta, la jurisprudencia del Estado de México, tanto para órganos jurisdiccionales y para estos obligatoria, como para los abogados postulantes, ¿sí? Que en un momento determinado para ellos también se vuelven orientadora y además pueden exigir su cumplimiento al igual que lo exigen de una norma, y también pueden impugnar la violación a la misma a través de los medios de impugnación procedentes en los momentos procesales oportunos. Por otra parte, también tenemos que algún tema que también fue de bastante cuestionamiento fue el de los incidentes de nulidad de documento. O sea, la jurisprudencia se emite en razón de la problemática en la interpretación del momento y también en relación a los asuntos y las acciones que se ejercen en determinadas épocas, en determinados tiempos y además en diversas regiones. Pero hubo una etapa en la que se promovían, que se han de seguir promoviendo, pero en esa época lo que caracteriza es que se promovían incidentes de nulidad de documento. Y resulta que en este momento lo que yo les voy a decir les va a parecer gravísimo, pero en ese momento así se estaba resolviendo, ¿sí? O sea, les va a parecer muy grave, pero bueno, prepárense porque sí es fuerte. O sea, en ese momento, una vez que se tramitaba el incidente, se dictaba una sentencia interlocutoria. O sea, los incidentes traen consecuencia, o sea, en general, una sentencia interlocutoria. Entonces resulta que dictaban la sentencia interlocutoria nulificando el documento. ¿Dónde queda? O sea, ¿en qué momento realmente se tiene que estudiar la nulidad del documento? Sé que en este momento para todos ustedes es muy claro, pero bueno, así se acostumbraba, al igual que la inadmisión de las pruebas testimoniales por la falta de exhibición del interrogatorio. Entonces, se emiten algunas tesis jurisprudenciales por parte del tribunal, en donde se determinó en forma expresa, o sea, hay ocasiones que son cuestiones jurídicas y que son reglas generales de las instituciones jurídicas y que debemos todos dominar y que suponemos que todos las dominamos. Pero hay ocasiones que hay dudas. Entonces, para que no haya ninguna duda, que quede plasmado en una tesis de jurisprudencia que su estudio se deberá abordar hasta la sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, así hay
o sea, en ese sentido se han emitido varios criterios jurisprudenciales, que lo que yo les exhorto es para que los consulten, para que los revisen, ¿sí? Porque sí tenemos criterios jurisprudenciales que en ocasiones a lo mejor la difusión no ha sido la que se ha requerido en cada momento para que se puedan estudiar, analizar y aplicar, ¿sí? Actualmente, bueno, ya están publicados en la página del tribunal y salen publicados en el boletín judicial. Entonces, sí, yo les invito a que los consulten y además también a que los apliquen y a que los invoquen. O sea, hay instituciones jurídicas que les comento, han tenido diferentes cuestionamientos e inquietudes en distintos momentos. Por ejemplo, la usucapión. O sea, la usucapión es un tema que muestra diferentes aspectos en relación a los requisitos que debe contener, que se deben probar para dictar la sentencia. Yo les invito a que revisen cómo ha evolucionado la jurisprudencia del Estado de México, o sea, que no únicamente se concreten a revisar la jurisprudencia a nivel federal, porque sí es cierto, la jurisprudencia a nivel federal, o sea, la jurisprudencia nos, obliga y es muy completa y es clara, pero no, en ocasiones no suficiente para la problemática de nuestro Estado. Por ello es importante que la revisen, porque en materia de usucapión también hay varios criterios jurisprudenciales en relación a las diversas calidades de la posesión. Y ustedes saben que esta acción es una acción que ha tenido diferentes interpretaciones en cuanto a las calidades de la posesión en diferentes momentos, aún en materia, en la jurisprudencia federal. Así que ustedes se encuentran en el semanario, igual en el Estado. Entonces es importante que ustedes conozcan el último criterio, porque ese es el que aplica, finalmente, porque el anterior aplicó a un caso particular y a circunstancias determinadas. Pero en este momento tenemos siempre que estar vigentes y al día en los criterios jurisprudenciales, en materia de ejecución de sentencia. Ahora bien, a partir de la implementación de la reforma de derechos humanos de 2011, existe la obligación de analizar de oficio, o sea, varios aspectos, como el de las categorías sospechosas. Y finalmente, una categoría sospechosa la podemos tener presente en todas las materias. Por eso, en muchas ocasiones, los que estamos especializados en la materia civil y mercantil, sí nos damos cuenta que también el derecho civil y el derecho mercantil, que se ha considerado de estricto derecho, ha tenido una transformación, porque ya no hay ninguna materia de estricto derecho. Todas las materias, si hay una violación a un derecho humano, se tiene que analizar de oficio. Es muy claro que las categorías sospechosas es una obligación del juez analizarlo de oficio en materia mercantil, pero resulta que no hay claridad para el juzgador en la normatividad interna. Entonces, ya tenemos algún criterio jurisprudencial en el Estado de México en relación con esa obligación oficiosa por parte de los órganos jurisdiccionales. También tenemos
algunos criterios en cuanto a la nulidad de juicio concluido por proceso fraudulento, en cuanto a incompetencia, también en cuanto al usufructo. O sea, ustedes saben que el tema del usufructo pues tiene sus particularidades y sus peculiaridades, y que además no es una acción, o sea, no es una institución jurídica en la que se ejerza una acción frecuentemente, sino que son casos esporádicos, casos aislados. Incluso en la rescisión, el incurrimiento en mora en el pago a plazos. Ahí tenemos particularidades específicas también de acuerdo a nuestra legislación. Y algo también que ya tiene algunos años, no demasiados, que es reciente, es precisamente la incorporación del juicio sumario de usucapión. Y ahí el tema cuestionable es que hay un precepto legal que establece, que todos ustedes saben, que establece que si hay allanamiento, se turnará para sentencia. Pero resulta que hay criterios jurisprudenciales en relación al estudio específico del juicio sumario de usucapión y precisamente al análisis de este aspecto, ¿sí? En donde ya se ha determinado que no es suficiente, ¿sí?, el allanamiento, y que además va en concordancia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, también por lo que respecta precisamente a las pruebas, o sea, ofrecimiento de pruebas y desahogo. O sea, nosotros sabemos que cuando hay un procedimiento, sea civil, sea mercantil, sea familiar, sea penal, y hay precisamente personas en situación de discapacidad, se necesita, y si es necesario que haya un desahogo oficioso de pruebas, o sea, el juez tiene que actuar oficiosamente en beneficio precisamente de ese grupo vulnerable que son las personas en situación de discapacidad y que ha tenido, o sea, esa institución, una evolución enorme en estos últimos años y que todavía, o sea, no alcanzamos a visualizar cuál es el impacto de la reforma constitucional de derechos humanos y por ello la importancia de los criterios jurisprudenciales en el Estado de México. Además, precisamente, estamos iniciando con la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia del Semanario Judicial de la Federación, y además estamos iniciando con la 3ª época de nuestro Poder Judicial, del Tribunal, de la jurisprudencia del Tribunal, que finalmente va a ir muy acorde, porque así es como se advierte en este momento, con la jurisprudencia federal y con los avances y precisamente todas las reformas que sabemos están por próximamente iniciar su aplicación en el Estado de México, como es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ahí vamos a tener un campo enorme y un área de oportunidad amplio para generar una gran cantidad de criterios jurisprudenciales. Tenemos igualmente que en el Estado de México tenemos una problemática específica en relación con la información de dominio. Si bien la información de dominio está regulada en todas las entidades federativas, ¿verdad?, en los códigos de procedimientos civiles y civiles de todas las entidades federativas, en el Estado de México tiene sus particularidades. Entonces, hay que revisar cuáles son los criterios
en esta institución. Lo relativo a las excepciones supervenientes, que en gran cantidad de casos se promueven y finalmente no se cumplen con los requisitos de su admisión, y que a veces el juzgador pues tiene algunas inquietudes. Bueno, tenemos criterios jurisprudenciales que nos dan la solución. Ahora, hay ocasiones que también la jurisprudencia, la importancia de la jurisprudencia en el Estado de México consiste en que además de dar certeza jurídica y procurar la equidad, además sirve como herramienta para adaptar el derecho a las realidades sociales y económicas cambiantes. Esto lo tenemos muy claro en nuestros ordenamientos jurídicos, precisamente en lo relativo, a manera de ejemplo, de la acción compensatoria. Ustedes saben que primero empezó a surgir la jurisprudencia en cuanto a qué se consideraba, en qué consistía la acción compensatoria, o sea, la acción de indemnización compensatoria, ¿sí? Para la cónyuge que se ha dedicado a la administración del hogar, ¿sí? Entonces, no estaba regulado en el Código Civil, ¿verdad? Que no estaba regulado en el Código Civil. Entonces, posteriormente, precisamente, se regula en el Código Civil. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el derecho, la jurisprudencia precisamente es una herramienta para adaptar el derecho a las realidades sociales y económicas cambiantes. Otro ejemplo muy claro lo tenemos con la incorporación en nuestro Código de Procedimientos Civiles del litisconsorcio pasivo necesario. Tenemos que precisamente el litisconsorcio pasivo necesario no estaba regulado en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ¿sí? Sino que primero surgen los criterios jurisprudenciales y entonces precisamente se adapta el derecho a esa realidad social y económica cambiante. O sea, no estaba regulado. ¿Por qué? Porque anteriormente el litisconsorcio pasivo necesario no se presentaba frecuentemente en los procedimientos civiles, pero surge una época en que empiezan a promoverse acciones de nulidades de contratos y resulta que no se entabla debidamente la relación jurídica procesal y por ello se hace necesario, precisamente, hay un desconocimiento, es grave, pero la realidad es que de momento había jueces que decían, ¿qué es esto? ¿Sí? Y abogados, ¿qué es esto? Bueno, finalmente se regula y finalmente ya lo tenemos actualmente regulado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que todavía es un tema complejo y que hay todavía mucho que pulir. Esta es una realidad. ¿Quién nos puede ayudar a ello? ¿Quién nos puede orientar? ¿Quién nos puede facilitar? ¿Quién nos puede posibilitar? La jurisprudencia. Entonces, nos damos cuenta que a medida que la sociedad evoluciona y surgen nuevos desafíos legales, en este momento ustedes, los abogados, o sea, ustedes y los abogados, nosotros, estamos enfrentando grandes desafíos legales. Y en esas condiciones, los tribunales pueden utilizar la jurisprudencia para interpretar las leyes de manera que reflejen los valores y las necesidades actuales de la sociedad mexiquense, que es lo que se está haciendo por el tribunal precisamente en los criterios jurisprudenciales. Yo les pido que valoren
todo este trabajo. No es fácil redactar, voy a hablar de redactar, un criterio jurisprudencial. O sea, no es fácil concentrar, concretar un caso en un criterio jurisprudencial. Y actualmente, con el sistema de precedentes, nos damos cuenta que no únicamente ha cambiado el sistema en su esencia, sino además en su redacción y en su estructura. O sea, no es fácil en pocos renglones hacer una descripción de los hechos, ¿sí? Del criterio y el apartado de la justificación. Los magistrados realizan un enorme trabajo de estudio, o sea, un criterio jurisprudencial conlleva muchas horas de análisis y estudio, porque no es únicamente analizar ese caso en particular. Ya lo determiné, estoy viendo que esto es una problemática social y además estoy viendo que hay imprecisión, hay ambigüedad, hay vaguedad en la norma por lo que respecta a nuestra entidad federativa, a nuestro Estado de México. No basta con que conozca el caso, tengo además que profundizar en el estudio de la institución jurídica, tengo que hacer una búsqueda exhaustiva de este tema. Finalmente, se logra publicar ese criterio jurisprudencial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de dar claridad a la interpretación de una norma que no únicamente comprenda su aspecto literal, sino que además refleje todos los valores y necesidades actuales de la sociedad mexiquense. Y esto permite precisamente, además, los criterios jurisprudenciales, la jurisprudencia, o sea, es de una gran importancia porque también permite que el sistema judicial sea más receptivo y relevante para los ciudadanos, promoviendo así la confianza en las instituciones de justicia. O sea, nosotros vivimos actualmente momentos de falta de credibilidad en las instituciones. La jurisprudencia es otra herramienta que promueve precisamente la confianza en las instituciones de justicia. Otro aspecto relevante de la jurisprudencia del Estado de México es la capacidad para fortalecer el Estado de Derecho, al establecer criterios claros y consistentes para la interpretación de las normas de una ley. La jurisprudencia también ayuda a prevenir el abuso del poder. ¿Por qué? Porque ya las decisiones, en un momento determinado, las interpretaciones no van a ser individuales que se podrían considerar arbitrarias, ¿no? Sino que realmente la jurisprudencia va a ayudar a prevenir el abuso de poder y garantiza que las decisiones judiciales estén fundamentadas en principios legales sólidos por todo este estudio profundo que se realiza. Y todo esto contribuye, y ustedes me dirán si lo que digo no es real, a la estabilidad y legitimidad en el sistema judicial, promoviendo así un ambiente de respeto por el Estado de Derecho en el Estado. O sea, reflexionemos, el foro de abogados, la sociedad, legitimarían más al Poder Judicial
si realmente hubiera criterios sólidos, coherentes, que nos proporcionaran seguridad jurídica, sí, va a haber más credibilidad. Además, la jurisprudencia en el Estado de México es muy importante por su impacto en la coherencia y precisamente, como les dije, legitimidad, ¿verdad?, en el Poder Judicial. Entonces, tenemos que la función de la jurisprudencia en la justicia local consiste en darle estabilidad y predictibilidad al sistema de justicia en el Estado de México. Propicia uniformidad en la interpretación de la ley. Coadyuva a la evolución del derecho, a que éste se adapte para reflejar los cambios sociales y culturales. Además, también promueve el control de constitucionalidad y, como lo dije, el fortalecimiento del Estado de Derecho. En resumen, la jurisprudencia es un pilar fundamental en la administración de justicia en el Estado de México. Su importancia radica en la capacidad para proporcionar estabilidad, uniformidad y evolución al sistema legal, garantizando así la igualdad, la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Y como ciudadanos y profesionales del derecho, es nuestro deber valorar y respetar el valor crucial que desempeña la jurisprudencia en la justicia local mexicana. Gracias por su atención y participación. Muy bien, pues como todos pudimos escuchar, reflexionar, creo que la pregunta que está implícita en el tema de esta conferencia quedó ampliamente tratada y respondida por la magistrada, y la verdad es que en algún momento que escuchaba yo el inicio de tu disertación, ya me dio permiso que la tuteara, dije, pues, sería bueno que diera algunos ejemplos. Y entonces empezaste a dar todos los tipos de ejemplos, de materias, de casos, que además nos adentran muy bien en lo que ha sido, no esta tercera época, sino las anteriores, y a valorarlas. Creo que de ahí también surge la preocupación, y eso va a ser un tema que veremos mañana, de la sistematización y difusión y consulta de la jurisprudencia. Ya están algunos de nuestros expositores a ese tema para mañana, pero creo que ha sido muy valioso este punto. Y nos ha llegado, magistrada, una pregunta que voy a permitirme leer. Y es entiendo que es una estudiante, Yaretsi Álvarez, si estás aquí. Yaretsi, ahí está atrás, gracias por tu pregunta, del Centro Universitario de la Universidad del Campus Atlacomulco, que pregunta lo siguiente, magistrada. ¿De qué manera la jurisprudencia contribuye a la protección de los derechos humanos y a la equidad en el sistema judicial del Estado de México? Bien, pues como lo mencioné, o sea, la jurisprudencia tiene precisamente que procurar, al llevar a cabo la interpretación de esa norma, o sea, que esa interpretación se realice precisamente con enfoque en derechos humanos. Ahí la jurisprudencia del Estado de México tiene un reto, porque, como lo mencioné hace un momento, el impacto de la reforma de derechos humanos no la hemos comprendido en su totalidad.
Y precisamente todas las normas deben contener esa protección a los derechos humanos. Entonces, la jurisprudencia puede enfatizar y puntualizar esa interpretación más amplia que se debe tener. Por ejemplo, mencionaba, en el caso de las categorías sospechosas, precisamente esto, por lo que respecta a cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, o sea, lo que se procura es la protección de sus derechos humanos. Hay determinadas materias, como son la civil y la mercantil, que por su tradición jurídica se han considerado materias de estricto derecho. Y ahí es donde se tiene que trabajar más. Porque, por ejemplo, la materia penal, o sea, siempre ha tenido implícita dentro de sus principios la suplencia de la queja. Y la materia familiar, por ser de orden público e interés social, también, o sea, tiene implícito la suplencia de la queja. Sin embargo, en general, no se ha alcanzado a comprender en su totalidad y en su gran amplitud hasta dónde abarca esa reforma. Y la jurisprudencia ahí en esa parte precisamente se convierte en un aspecto importante, porque la interpretación que se puede hacer a través del criterio jurisprudencial y que obviamente se va a incorporar desde la sentencia es con la protección a los derechos humanos. ¿Sí? Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Pues antes de cerrar esta espléndida conferencia y este día de trabajo, solo quería hacer un comentario respecto a algo que también se mencionó en esta conferencia, y es que hace unas horas pusimos afuera del auditorio unos manuales de registro de tesis y jurisprudencia que procuramos que pudieran tener todos ustedes. Ahí hay algunos que ya me están mostrando. Y como ustedes saben, pues eso es un documento que elaboramos aquí en el Poder Judicial del Estado de México para facilitar a los juzgadores, a las juzgadoras, la elaboración de criterios que, como dice la magistrada, no es nada fácil, implica técnica, conocimiento. Pero la decisión del presidente del tribunal, el magistrado Ricardo Sodi, fue que hiciéramos un tiraje amplio para poderlo distribuir en la sociedad. Y en este caso, teniendo la afluencia de ustedes, su participación, pues nos pareció un muy buen momento para hacerlo. Más allá de que esto es descargable, se puede bajar en línea, está en la página en el portal del Poder Judicial, y así ojalá y se difunda mucho. Simplemente quería hacer esta aclaración porque es una herramienta que yo creo que viene muy ad hoc con lo que aquí estamos diciendo. Pues yo les pediría, para cerrar entonces esta magnífica, la verdad, conferencia, querida magistrada Armida, que le diéramos un fuerte aplauso por su valiosa participación. Muchas gracias, magistrada, y muchas gracias, doctor. Material en abundancia para reflexión y para su aplicación. Enhorabuena, muchas felicidades. Magistrada, el Poder Judicial reconoce su participación en este Congreso Internacional de Jurisprudencia. Es por eso que se le entrega en este momento de manos del doctor Sepúlveda este reconocimiento acompañado del presente, que es y consiste en la moneda acuñada en la Casa de Moneda de México. Simboliza los 200 años que próximamente se estarán cumpliendo en el Poder Judicial del Estado de México. Nuevamente un fuerte aplauso. Damas y caballeros, el Poder Judicial también reconoce la participación y la aportación. A manera de agradecimiento se le extiende este documento al doctor Sepúlveda por su participación como moderador en esta conferencia. Es así como llegamos al final de la segunda jornada de actividades de este Congreso Internacional de Jurisprudencia. Los esperamos el día de mañana.